Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical y como todos los domingos reflexionamos desde la palabra de Dios. La Iglesia pedagógicamente siempre nos enseña, nos anima y nos ayuda para que hagamos un camino de santidad. Ni que Ñande Saraitiki vea en la Ñande objetivo. Ñande Huigo y Coana santo, 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 ¿verdad? Para eso el Señor nos llama y para eso el Señor nos propone. Todo lo que encontramos aquí, queridos hermanos, es una propuesta. Estas son propuestas de salvación, propuestas de realización, de planificación, de felicidad. Y se copia, lleva. Opea la ñañanduana, va eva peñan de yara y añajendu, peñe erubibe, va eisha pañan de ya potañan de la pe. Es decir, la palabra de Dios nos tiene que sensibilizar y así nosotros vamos a encontrar el camino. Peñan de la pe. Vaya pañan de ya pota, vaya pañan de ya guatata, vaya pañan guajeta. Amoitepe ame peñan de yara ñandera arojavena. Y esto es lo que nos propone hoy en este domingo que estamos. Es el sexto domingo del tiempo ordinario. Leemos del libro de Jeremías, Yarajiyá. Quiere decir justamente reconstruir y se peterapea. Entonces, y peitemo hoy Jeremías, levantar lo caído. Aquello que tal vez nosotros ya no estábamos dándole mucha fuerza, mucha importancia, o que se volvió un poco de escombro. Se llamando a Monseñor Ismael Rolón. Después de la dictadura, sobre todo en sus escritos que se hacía, ¿verdad? En el periódico, él decía justamente, y le llamaba así, los hombres escombros, ¿verdad? Pero también mirando un poco y diciendo, bueno, hay posibilidad de salvación, justamente de reconstruir. Los escombros pueden servir por lo menos para base y cimiento, por lo que ella y ahí lleva. Entonces, desde ahí mirar. Como decía otro gran sacerdote que recuerdo en una de sus prédicas, decía, el mal te ayuda para dos cosas. Uno, para que vos no hagas justamente eso. Para que vos no hagas justamente eso. Y lo segundo es justamente para que vos te empeñes en hacer todo lo contrario. Entonces, viene a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, así dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y en la carne, busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, la tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza, será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde
en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esto me parece que es esencial y fundamental, ¿verdad? Que entendamos. Y pienso que solamente esa introducción es Ipama Oiñande. Maldito es Oiñande, ¿verdad? Maldito quien confía en el hombre. Es decir, nosotros ponemos nuestra plena confianza en las actitudes negativas o las actitudes, yo diría más que negativas, en las actitudes de limitación. Porque la definición nuestra del hombre de por sí, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 1, 26. Imagen y semejanza de Dios. O también podemos mirar del capítulo 2.7, Adamá. Adamá y Nefesh, evidentemente. Pero aquí miramos el hecho de la semejanza y el hecho entonces del Adamá. Son los dos elementos que indican y nos dicen que somos limitados. Quiere decir que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Y no es solamente darse cuenta, sino que el teshacuate tiene que llevar después a qué cosa, a un asumir esa realidad. Entonces, el teshacuate hace decir, yo reconozco, yo me doy cuenta de mis limitaciones y por lo tanto, conociendo mis limitaciones, tengo que hacer un camino de un hombre que es justamente limitado. Entonces, la limitación reconocida te ayuda a vos a dar ciertos pasos en la vida. Es decir, si un papel, un papel, allá, cerca del fuego, cada vez que estás más cerca del fuego, ¿qué le va a pasar a ese papel? Ella me dice, bebé igual a poner, o caita, gendeta, allá, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es la limitación de ese papel? Que sabe muy bien que si vos le pones ahí cerca del fuego, le pones un poquitito de fósforo, entonces pea gendeta, y cusuhueta, o manota, o desapareceta. Bueno, ahora vos, pensá un poco en tu vida espiritual, en nuestra vida. Entonces, cuanto más nos vamos acercando, ¿verdad?, al mal, o cuanto más nos vamos acercando al bien, evidentemente que de acuerdo a nuestras limitaciones, o de acuerdo a nuestras posibilidades, o de acuerdo a nuestra esencia, la dice ontología. Que hay palabra griega, muchas veces no entiende así, pero ontología quiere decir lo que vos sos, cómo vos sos, hasta dónde llegan tus cualidades y tus capacidades. Entonces calculas, pendere cobea lleva como un papel que se acerca cerca del fuego, cerca del mal. Arellano, lleva la ibayan de la puta areca y beideta, hoicotan de ikusube. Bueno, queridos hermanos, estas ideas son las que justamente hoy nos están diciendo aquí, ¿verdad? A través de esta lectura maravillosa. Maldito el hombre que confía simplemente en sus fuerzas, que confía simplemente en el hombre. Y dice después, el que confía también en la carne, busca ahí en la carne su propia fuerza. Busca entonces en las ideas, en nosotros mismos, en la humanidad busca su propia fuerza. Y después termina diciendo, apartando su corazón del Señor. Y así sucesivamente. Queridos hermanos, en este domingo entonces pensemos, miremos lo que nos dice hoy el profeta Jeremías, porque para poder reconstruir nuestra vida, para poder levantar nuestra vida, entonces primero, Yaikwa ma bañande, dice la ontología. Ma bañande, a la Yaikwa ma bañande y gatuta ya. Y no solamente eso, sino que al conocer ma bañande quiere decir también conocer nuestras limitaciones. La she añe exponeros al mal, ciertamente que acaita. Oikota shehewi kusubwe. ¿Entendiste? Entonces, conocer tu limitación, conocer quiénes somos para poder evitar.
Porque si yo no evito, si ese papel se va acercando al fuego, hoy yo y pesa. Entonces yo también me conozco quién soy. Entonces, porque UPB, Xeraputa, Tera UPB, hoy y Kusue. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Entre los peregrinos que había en la audiencia general del Papa de esta semana estaba la madre de Cristiano Ronaldo. La mamma di Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese. ¿De Cristiano cómo va? Como regalo entregó al Papa una camiseta de su hijo. Hace unos meses el Papa recibió la camiseta de uno de los grandes rivales de Cristiano Ronaldo, Leo Messi. A Francisco le gusta mostrar su afición al fútbol. Hace un año la explicó a este equipo italiano, lo Spezia. A me piace vedere lo sforzo dei giovani e le giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo. Ti porta a una nobilità grande. Ahora esta camiseta ocupará un lugar especial en la colección del Papa Francisco. Pocos saben que pueden verlas todas expuestas en un lugar particular, nada menos que de los museos vaticanos. Stefan Mühl es una de las personas que ha estado cerca de Benedicto XVI en estas difíciles semanas. Él está en paz, sabe que jurídicamente no tiene ninguna culpa y que no tiene nada que reprocharse. Está sereno, tranquilo, aunque ha sido una fase difícil. También es uno de los 4 expertos a quienes Benedicto XVI pidió ayuda para aclarar si actuó mal ante 4 casos de abuso durante su etapa de arzobispo en Alemania, entre 1977 y 1982. La archidiócesis de Múnich-Frisinga encargó a un estudio de abogados que examinara la conducta de sus obispos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 2019, incluyendo el periodo de Joseph Ratzinger. Su conclusión es que el Papa emérito no actuó correctamente en 4 casos. Stefan Mühl examinó las actas de las reuniones y los documentos de Joseph Ratzinger, en total unas 8.000 páginas. No hay ninguna evidencia ni prueba que sostenga las acusaciones. Uno de los abogados lo dijo durante la presentación del informe. Exponen su opinión, y es una opinión muy discutible, porque después de leer las actas y la revisión de las conclusiones del informe, no he encontrado ninguna prueba de que el entonces arzobispo Ratzinger conociera estos episodios. Uno de los casos era un párroco que fotografiaba a niñas cambiándose y que tras las denuncias de los padres fue alejado del trato con menores. Otro sacerdote había protagonizado episodios de exhibicionismo y los otros 2 casos eran sacerdotes que habían sido trasladados a Múnich. Uno había nadado desnudo en un río, el otro iba a recibir ayuda psiquiátrica por haber abusado, pero Ratzinger dice que no lo sabía y tampoco hay documentos que demuestren lo contrario. En los 4 casos, la acusación es que el cardenal Ratzinger estaba al corriente y no había hecho nada, pero no es cierto, no sabía las cosas que estos sacerdotes habían hecho. Stefan Mühl explica que la legislación canónica de la época tenía muchas lagunas. Por ejemplo, el exhibicionismo era considerado pecado, pero no podía juzgarse en tribunales eclesiásticos. Algunos delitos contemplados en el derecho civil no lo estaban en el derecho canónico. Por ejemplo, el exhibicionismo o mostrar material pornográfico. Hay que distinguir el nivel jurídico penal y el nivel moral. El Papa en su escrito dijo claramente que esos delitos, aunque no fueran penales, eran moralmente pecaminosos, censurables e injustos. El equipo de expertos que ayudó a Benedicto XVI a estudiar las acusaciones de Múnich estaba compuesto por Stefan Mühl, otros 2 canonistas, Helmut Preh, Stefan Korta y un abogado, Carsten Brenneck. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días
Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este sexto domingo del tiempo ordinario y aquí nos encontramos con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, su fe no tiene sentido. Siguen en sus pecados y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Queridos hermanos, este capítulo 15, ¿verdad?, de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Nos está hablando, así como hemos dicho, el resurgir, el volver a levantarnos, el yarajía, el Jeremías, de resurrexit. Nosotros utilizamos la palabra resurrección, desde el latín resurrexit. Entonces el levantarse de una situación, ¿se dan cuenta? Y en griego, vea latín, podemos decir entonces yarajía, levantarse. Jeremías quiere decir levantarse. Eñacapua, Eyesakwa, Emañamomburu, Anila netindete, Anila tiriripeguire, Anila y condejewin boy, la lleva. Sino que mirar verdaderamente hacia adelante. Qué lindo. Y eso se dice en griego, otra palabra un poco difícil, pero ñandego ya iguana vega tu ñandego inteligente y catula ñagendula otro y más todavía porque está en la Biblia, o sea, se escribió de esa manera. Entonces la ñamoñe pona janguaja y cuapona lleva peñan de yara aranducue y cuajangua. Entonces se decía, según el autor sagrado, anástasis. Había griego dice entonces eñacapua, mirar hacia adelante justamente. Anila netindegina, mañana uvirejina. Entonces vos no ves la realidad. Entonces vos no sos capaz, ¿verdad?, de mirar qué es lo que pasa a tu alrededor. Fíjense entonces qué significa la resurrección. Y por eso aquí, resurrexit, cuando se hace la traducción al latín, porque pega latín, ya aprende entonces hebreo, yarajia, ya aprende latín, resurrexit, ya aprende griego, anástasis. Hago a tres palabras en duda, con pega entero de teaje ina, eñacapu a, ha emañamombur, anire tirire, ani eñatindete. Y esa es la vida del cristiano. Y esa es la propuesta. A Pablo coge yo ine. Si anunciamos que Cristo resurrexit, se levantó de entre los muertos,
no se queda entonces por el suelo. ¿Cómo es que ustedes dicen, verdad, que no existe la resurrección? Entonces, ¿viste? No va a tener sentido. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Entonces no va a tener sentido nuestra vida. Y si Cristo no ha resucitado, la fe en Cristo, es decir, nuestra vida cristiana, ñandé, la yagueroguatá y negoabe, no tiene ningún sentido. Siguen ustedes en esa misma situación del pecado. El pecado significa para nosotros muerte. Quiere decir que ñandé, ñaña capone. Ñandé, ya continúa como un gusanito por el suelo. Y entonces, pobre pueblo, pobre familia, pobre corazón del hombre, pobre comunidad. Quiere decir que ñandé ya continúa de la misma manera. Pobre ñandenetá lleva, pobre ñande familia, apecha. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por la resurrección, por la anástasis, por la yarajlia, el Señor que nos vuelve a levantar. Y si Cristo no ha resucitado, vana sería su fe. Marápico ya bueno bien entonces. Maná la ya de cristiano. La yeiko yeguitarama upeisha. Diga tú. Ya mañana mumbur ponas allí ya popeñan de yara o yerurea ñande. No tiene sentido. Siguen con sus pecados. Y los que murieron con Cristo se han perdido. Y claro. Si decimos que esto no tiene solución, murieron, o manoma, y murieron con Cristo. Y entonces también nosotros morimos verdaderamente a todos los ideales y todos los proyectos, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Ahora viene la segunda partecita. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Y desgraciados, si nosotros no confiamos en la resurrección, si no confiamos en la vida nueva, si no confiamos en esa fuerza de un Dios que nos levanta y que nos entusiasma. Y cierto, y por año de Pablo, y con una palabra bien fuerte, ¿verdad? Pablo nos habla hoy. Desgraciados, pero no. Ahora sí, reacciona Pablo y nos entusiasma y nos da esperanza. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Entonces, queridos hermanos, esta es nuestra gran esperanza. Hoy en este domingo lo que nosotros estamos haciendo es procurar entusiasmarnos, procurar animarnos, procurar mirar a lo esencial y lo fundamental de la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos hicimos cristianos? ¿Por qué nos hacemos cristianos? ¿Y por qué queremos vivir como cristianos? El cristiano, el seguidor de Jesucristo, el cristiano que aprende, que sabe verdaderamente lo que el Señor le ha enseñado y le ha propuesto como evangelio, ciertamente que se compromete, así como nos está diciendo aquí San Pablo. Ya yeruremino vea lleva, ñaña pona hangwaisha yeikwa pona hangmamba paise per resurrección. Tenemos que hacer resucitar la vida de Cristo en la familia, en la propia vida. No podemos andar en la depre, ya dejáis de llevar. El cristiano tiene que estar alegre, tiene que estar con ese pensamiento siempre de superación. Tenemos que superarnos, queridos amigos. Tenemos que superarnos para que tengamos una comunidad, una familia. A Peña de Netave, ya lleva. Doña Capu, Amon Buriña Maña, que es la dignificación del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Dominical y hoy estamos en esta tercera partecita del Evangelio que se nos presenta la Iglesia. Pedagógicamente nos trae el Evangelio. Y leemos el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 6 del 17 y luego pasamos al 20-26. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque ustedes quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque ustedes van a reír. Dichosos ustedes cuando les odien los hombres y los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque ustedes tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque ustedes harán duelo y llorarán. Ay de todo el mundo que habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy entonces se nos presenta estas bienaventuranzas según San Lucas. Hay algunos detalles interesantes allí que nos puede servir para nuestra reflexión y sobre todo nos puede ayudar para encaminar nuestra vida, porque UPA es importante ver y nada ya esa cuamia llevan eva peñan de yara y luñan de hamba y se vaya pona peñan de la pe. Fíjense que San Mateo nos presenta en el capítulo 5, San Mateo, las bienaventuranzas. Pero estas bienaventuranzas dice Jesús que sube al monte, Jesús que se sienta y luego Jesús que imparte la doctrina. Esto es muy interesante. Según San Mateo, a Jesús se le está presentando como el nuevo Moisés, el nuevo Moisés. Mateo verdaderamente está escribiendo a los judíos. Entonces, una comunidad judeo-cristiana, bueno, y luego tenemos nosotros aquí en San Lucas. San Lucas es al revés. San Lucas, entonces, Jesús que baja de la montaña, se baja a un llano. Bueno, ¿cuál es la teología? Y esto es importante que sepamos, queridos hermanos. En cuanto que San Mateo nos está diciendo que para llegar a la bienaventuranza tenemos que hacer una escalada. Ya yupiban añadir, entonces allá, al punto culmen de la montaña. La vida cristiana anda ella y entonces tiene que llamarnos a esa lucha, a ese empeño. Sin embargo, ahora San Lucas nos presenta que una vez que nosotros tenemos el encuentro profundo con el Señor,
Porque fíjense que esto se está dando después del llamado. Ya hubo un encuentro personal con el Señor. Capítulo 5, del 1 al 11. Imaginar el capítulo 6 de San Lucas. Fue un llamado para un apostolado. Y entonces ya somos apóstoles después de haber hecho ya un camino de discipulado. El discipulado quiere decir conocer yaikwa, ayebamaba peñandillar, baishaba peñandillar hoy cuame eñande vegetamba ei ponamia, apei ponamio heyañan deja o heya peñande con asopube ayeba, apei señande ya güero guatajina peñandillar o yerureañande. Bueno, este elemento es muy importante tener en cuenta, queridos hermanos, porque después de un llamado y de una vocación, coan añande yara eñande bueno, coan a pepe huellita, coan añe brutal a partido, coan añe brutal a partido. Hay que bajar al llano. Es interesante, porque el llano es lo como una cancha, lleva pepe añe brutal de jugar, pepe añe brutal. Ahí te quiero ver. Ya se mira cristianos haya das ahí cucora ahí de la gra y eres mañana te hago sapuca y chuta ya pa te jode jugar te joya a mí la pende ereajina ella pobre ya se mí de pa reya pota pandere ya poi eremon ebon que se ve tiene cua y lleva y que tu hanwai se peñan de yara oye cua apea mao ya pota hañan de lleva. Ese quiere decir el apóstol. El apóstol es el enviado por el Señor. Y entonces dice Jesús que baja al llano, así lo dice. En aquel tiempo bajó Jesús del monte, después del encuentro, porque el monte es el lugar donde está Dios. El monte es el lugar donde Dios se manifiesta. Pero entonces quiere decir que nosotros, queridos hermanos, lo primero que necesitamos es verdaderamente un encuentro personal con el Señor. Upeaña de mocrin baitebana, lleva upeaña de mocrin, itapiarirela, yaicuarire, maba, peñan de yara. ¿Dónde vamos? Vamos justamente, y dice, y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos. Entonces el discípulo es aquel que está siguiendo a Jesús, aquel que está escuchando, aquel que está atentimos kiti, ya pues sacaina, o gendujina, o pe oñamidu uponata pe genduride. Qué lindo que el Señor aquí, verá, el autor sagrado, está como describiendo. Describe también al cristiano, describe al seguidor del Señor, describe al discípulo del Señor que está atento y que quiere saber verdaderamente de Dios. Estamos en la cuestión religiosa, zapping, famoso, pin, de aquí para allá la televisión, porque no inducéis venían de Yara ella su veina. Y así es la palabra de Dios. Te dice luego, la misma palabra de Dios te dice como una espada de doble filo que llega ¿a dónde? A la conciencia. Porque cada uno de nosotros tiene la inteligencia y esa es la capacidad que tenemos, queridos hermanos, para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. Pero no termina ahí, queridos hermanos, porque después viene justamente la decisión, tu libertad. La libertad es tuya para decidir. Y luego la voluntad para hacer. Y por eso es que baja, ¿verdad? Y después te pone una serie, ¿verdad? De el Macarios, como se dice en griego, que quiere decir justamente la felicidad, quien es dichoso, y justamente aquel que procura hacer un camino de Dios, pero un camino serio, un camino que le lleva verdaderamente a un compromiso real. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir pidiendo esta gracia al Señor. Bajemos al llano, bajemos al lugar donde tenemos que pelear nuestra batalla contra el mal, contra el enemigo. Allá poguen a la gol, yaikegena, alleva, allá po, canchame, ñander aigena. Dejemos todo lo nuestro porque hemos aprendido, hicimos nuestro discipulado, escuchamos lo que el Señor nos pedía y ahora entonces nosotros también somos dichosos con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo en que estamos ya en el 6º domingo del tiempo ordinario. Estamos ya lleva peñande yara, debe, mandu apona desde que dejamos el tiempo de la Navidad en que hemos recibido a un Dios que camina con nosotros acá, y hoy nos propone a través del libro de Jeremías. Estamos leyendo el capítulo 17 del 5 al 8. Maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Nos está animando, queridos hermanos, a confiar plenamente y a poner todas nuestras fuerzas en las manos del Señor. Pues mantengan de catuta veía lleva yagüero guatabeñan de yara. Peñan de yaro yerure bañandebe hañandeu pecha yapo peja yerure bañandebe. Así dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez en el desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra de Dios que nos pone ante dos situaciones, de izquierda y de derecha, y catuñane, el bien y el mal. Feliz verdaderamente aquel que crece, dice, y que confía en el Señor. Es como aquella plantita, como aquel árbol que está junto a un arroyito. A cierto que lleva, porque siempre es pues, a siempre huerecola hoy humiana lleva, y no como aquel árbol. Y ahí viene entonces lo contrario, que está en medio de un desierto. Ciertamente que sufre, ¿por qué? Porque no tiene la fuente de donde pueda alimentarse. Esta linda parábola, esta linda comparación es una analogía para cada uno de nosotros para que entendamos el camino que tenemos que hacer. Yandé, Jacobonatas, Yapota, Peta Pepajú, Apeta Pepona,
Baisha, Haña Ñembo que no venían de Yara. Peñan de Yara ñanerano y él es la fuente. Peñan de Yara y cuando en Baiteñan debe, ya cacua por una. Pero en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, ciertamente que somos como aquel árbol que se está alejando de Dios y poco a poco se está secando y se está muriendo. Pidamos esta gracia y este compromiso, acercarnos a Dios, crecer desde la fuente, alimentarnos desde el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí.
En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y estamos en este segmento en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde a tus preguntas. Y hoy justamente, como viene anillo al dedo, hablamos del Macarios, es decir, de las bienaventuranzas. Estaba yendo por Andúa y lleva cómo es esto de las bienaventuranzas, porque es bastante difícil comprender. Dicen, esa picopea, ya tengo Ñande Yarañe, Ñande Boria Juana, Ñande Champimara. O sea, hay muchas cositas así que la gente va preguntando. Vamos a procurar entender entonces qué significa la bienaventuranza como definición. Por lo menos iniciar, decir algo, vamos a decir sobre las bienaventuranzas. Nunca anda ya de pamo, ella lleva porque está vaina, coapiñen su hueve ya es ahí ñande ya yo jugó a ver. Y el evangelista, nosotros hoy justamente en este sexto domingo del tiempo ordinario, lo leemos desde San Lucas. Recordemos que tenemos también las bienaventuranzas desde San Mateo. El primer evangelio es San Marcos, después Mateo y después es Lucas. Entonces quiere decir que Lucas lo que está haciendo es mirar, leer, reinterpretar y luego entonces escribir su evangelio, ¿verdad? Entonces miremos un poco en general lo que significa la bienaventuranza. El hombre quiere la felicidad. Dice la palabra griego, Macarios, dice felicidad. Felices, bienaventurados. Y entonces el hombre que busca la felicidad, que busca la vida, la paz, el gozo, el reposo, la bendición. Me acuerdo de ellas acá. La salvación, que significa justamente todo eso. ¿Se dan cuenta? Felicidad, gozo, plenificación, realización. Todos estos bienes están diversamente incluidos en la fórmula por la que se declara a alguien feliz o a uno también infeliz, o sea, un desgraciado. ¿Verdad? Que es la paz, la vida, el gozo, el reposo, la bendición, la salvación. Ahora, cuando el sabio dice dichosos los pobres o desgraciados los ricos, no quiere pronunciar ni una bendición que proporcione la felicidad, ni una maldición que produzca la infelicidad, sino que, entonces cuando está diciendo el evangelista esto, o felices o desgraciados, ¿verdad? Quiere exhortar en nombre de su experiencia de felicidad a seguir los caminos que conducen a ella. Esto es lo primero que tenemos que entender. Es decir, cuando dice felices, yo estoy diciendo como una invitación. ¿Sabes qué? Vos vas a ser feliz. Vos te vas a realizar si es que. Upea con la dice, a ver, desgraciado. Pero no porque ya te estoy condenando, sino que te estoy mostrando un camino. Estás tomando un camino de la desgracia. Estás tomando un camino que te va a llevar a la infelicidad. Upea con la dice. Entonces, se dan cuenta que es importante leer, mirar qué hay entre líneas. Ya ella lleva. Peña en su huepen, ella imagina el autor sagrado, o esa peañande, lleva o esa cañande, Aguerugo ave esa luz que va a ir iluminando y que nos va a ir haciendo entender. Entonces se está refiriendo más bien en el sentido de que no es ni una bendición ya de por sí o una maldición de por sí, sino aquí es un exhortar, exhortación en nombre de su experiencia de felicidad a seguir los caminos que llevan justamente a la felicidad. Por lo tanto, nosotros tenemos el Dios de la bienaventuranza, y eso lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre está la bienaventuranza, siempre. Y siempre te va mostrando ese camino entonces de la bienaventuranza, es decir, de aquello que te va a llevar a la felicidad, a la plenificación, a la salvación.
Y desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros entendemos y cómo vemos desde el Nuevo Testamento esta felicidad? Con la venida de Cristo se dan virtualmente todos los bienes, puesto que en Él se halla finalmente la bienaventuranza. Y esta bienaventurada realización o plenificación del hombre. En Cristo se realiza entonces la plenificación del hombre. Y mediante Él, es decir, mediante Cristo, se dará al Espíritu Santo, que es la suma de todos los bienes. Esto significa entonces, para nosotros, la suma de todos los bienes, nosotros lo tenemos a través de las bienaventuranzas y lo tenemos a través de esta asunción total y plena de la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. La bienaventuranza y Cristo. Jesús no es sencillamente un sabio de gran experiencia, sino uno que vive plenamente la bienaventuranza que propone. Vive. No es que viene a dictar cátedra. Primero, las bienaventuranzas situadas al inicio del sermón inaugura Jesús. ¿Qué cosa? Su misión. Entonces quiere decir que la bienaventuranza nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes quieren ser felices, ustedes quieren ser sabios, ustedes quieren realizarse, planificarse, entonces ave la tapé. Aquí yo les estoy mostrando, eso es lo primero que el Señor entonces nos está queriendo mostrar. Ofrece, por lo tanto, añade ya un programa de la felicidad. Un programa. Este es el programa. De la pearella por, es como un programa de estudio. De la escuela mejor escuela y programa, va para el lado desarrollado. Andeña, bueno, con el primero, con el segundo, el tercero, está en forma ordenada, escalonada. La vida espiritual, queridos hermanos, es así también. Es un programa de vida. Tenemos que tener un programa de vida. Jesús viene de parte de Dios a decir un sí solemne a todo lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. No es que Jesús viene a darle una patada, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. No, absolutamente, al contrario. Viene a darle planificación y salvación. Se da el reino de los cielos. Se suprimen las necesidades y las aflicciones. Se otorga en Dios la misericordia y la vida. Miren entonces, se otorga aquí la misericordia y la vida. En efecto, si bien ciertas bienaventuranzas se pronuncian en futuro, la primera, que contiene virtualmente las otras, va a actualizarse desde ahora. Bienaventurados, te dicen. Pero es interesante porque esto se actualiza ¿dónde? Ahora, aquí y ahora. Y esto es si uno quiere pensarlo filosóficamente también, la cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque el futuro, miren que es interesante, el futuro, felices, van a ser de esta manera, futuro beñañejina. Pero nosotros decimos, no, hay que vivir el presente, y cierto, el presente lo vas a vivir, pero el presente depende de qué cosa, depende de tu pasado. Pero el presente modifica el pasado. Imagina, ya por mucha filosofía. ¿Por qué? Porque yo, en la medida que ahora estoy generando mi presente positivo, estoy haciendo o estoy poniendo la base en el pasado. Porque el presente es efímero, es rápido. Y lo que yo hago ahora en el presente hace que quede para un pasado, que queda como base y como cimiento. Y sobre esa base y ese cimiento puedo construir mi vida. Si es un presente negativo, ciertamente que mi pasado será un pasado negativo. Porque mi futuro depende de mi pasado. Y claro, a mí también ejemplo, y fácil, ya entendés en este repensamiento, ¿verdad?, de lo que significa esta bienaventuranza. Como que piensa hacia el futuro de nuestra felicidad, piensa hacia el futuro de lo que nosotros vamos a hacer. Pero entonces en el presente para poner las bases necesarias que se quedan en el pasado. Y este pasado es para mí, y este para mí es el cimiento que me proyecta, porque yo puedo vivir en la felicidad en el futuro, de acuerdo a mi pasado. Es decir, si yo ahora comienzo a estudiar seriamente inglés, o alemán, o hebreo, o griego, o chino, o cualquier cosa, le pongo un ejemplo, simplemente, pero veamos, para que hayamos presente, estudiar.
todo lo que estoy estudiando, hoy, mañana, una lección, 2, 3, 4, se va quedando como base en mi pasado. Yo dentro de 3, 4 años, y catuta amboe, chino, francés, alemán, la ere. ¿Por qué? Porque en mi presente fui preparando mi pasado que ahora me proyecta, y yo ahora como resultado, en el futuro, estoy cosechando lo que fui haciendo. Es decir, que aquí los 3 momentos están muy unidos, queridos hermanos. Y al final de cuentas, miren que es entonces una cosa muy profunda lo que el Señor nos está diciendo con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dependen de lo que nosotros ahora vamos construyendo. Y si acabamos de decir en nuestra definición que la bienaventuranza no es que yo te estoy maldiciendo a vos, sos un desgraciado por esto o por aquello. O simplemente, ¿verdad?, te estoy diciendo que soy feliz por esto o por aquello, ahora en el momento. No, sino que sobre todo porque estoy buscando y estoy decidiendo por el Señor para hacer un camino verdadero. Y esto es lo que se nos presenta aquí con las bienaventuranzas. Otra de las cosas elementales y fundamentales cuando hablamos de las bienaventuranzas es la segunda partecita. Todas las demás proclamaciones evangélicas tienden siempre a mostrar que Jesús está en el centro de las bienaventuranzas. Claro, todas las proclamaciones que nosotros encontramos, todas las propuestas del Evangelio de Jesús siempre están apuntando a una bienaventuranza, porque te está llamando a un presente, a vivir ahora, aquí y ahora, para que puedas ir vos colocando la base, ¿para qué cosa? Para tu propia felicidad, para tu propio Macarios, para tu propia realización y planificación. O vean entonces todo el proyecto evangélico, todo el proyecto de Jesús, todo el proyecto que nos trae así, como nosotros le llamamos y entendemos, del reino de Dios, para que Dios reine entre nosotros, para que eso nosotros lo vivamos, lo respiremos en el futuro, depende entonces ahora de nuestra bienaventuranza, como nosotros lo entendemos. Si ustedes quieren mirar con otro ejemplo, digamos nuestra nación, ¿verdad?, nuestro país. Si nosotros queremos corregir, salir de muchas de estas situaciones difíciles en que vivimos, de corrupción, de falta de educación, etc. Coan se llama, ¿viste? Macarios, feliz de ti. Si es que verdaderamente te pones las pilas, feliz de ti si es que verdaderamente ahora entendés lo que tenés que hacer y cómo tenés que comprometerte. Feliz de ti o feliz de esta nación si verdaderamente ahora comprende, asume. Entonces va poniendo las bases. Nosotros, si no ponemos las bases, podemos también mirar desde ese evangelio tan lindo de San Mateo, ¿verdad?, cuando él habla justamente sobre el construir la casa, la familia, la vida, sobre roca o sobre arena. Feliz, ¿viste? Todos los proyectos, todas las propuestas evangélicas de Jesús al final de cuentas nos van a llevar hacia ¿qué cosa? Hacia la felicidad o la infelicidad, hacia la felicidad o la desgracia. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a ir asumiendo? Si lo asumimos en positivo, ciertamente estamos construyendo sobre esa roca, la roca firme, y eso es lo que queda en el pasado. Ese pasado nos va a proyectar hacia el futuro. No puedo edificar una torre, no sé, de 10 pisos si es que mi cimiento está sobre arena o mi cimiento no tiene verdaderamente la fe. Entonces, upebela hoy cojan y la ingeniero, qué cemento, qué material, cómo y qué base pondrás ahí en el fondo para edificar esta obra mancomunal, ¿verdad? Y yo pienso que nuestra vida es mucho más que 10 pisos, ¿verdad? Nuestra vida es justamente la que tiende y va hacia la eternidad, va mucho más arriba. Yo, a operar entonces el añadecimiento, imbarete formada. Queridos hermanos, que estas bienaventuranzas nos hagan tomar conciencia, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Ya allí es a mí, ya y a mí, a pecha, ñande con añañemos barete mía, lleva. Y comencemos ahora. ¿Se dan cuenta entonces por qué se dice que lo que tenemos que vivir es nuestro presente? Porque en nuestro presente, desde nuestro presente, vamos forjando y poniendo lo elemental que viene a ser después la base, ¿verdad?, del pasado.
Y del pasado nosotros podemos entender que esa fuerza, que es la base, el cimiento, es lo que nos proyecta hacia la vida de la felicidad, que es el futuro, ¿verdad? Nuestro futuro. ¿Qué va a ser de vos? Ya oigo, en el futuro. Y bueno, va a ser de acuerdo a lo que hoy estoy trabajando y entonces quedando la base en el pasado. Queridos hermanos, maravilloso lo que el Señor nos dice. Las bienaventuranzas, vamos a ponerlo en práctica y vamos a ayudarnos todos como comunidad para construir ese edificio que es nuestra vida, que es nuestra iglesia hacia Dios. Y ahora nos despedimos, queridos hermanos, y les dejo la bendición del Señor, que les bendiga y les fortalezca a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominica. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.